Nuestro invitado en esta ocasión es abogado de profesión con maestrías y doctorados, quien ha tenido a su cargo responsabilidades muy importantes en materia de vivienda y vialidad, pero sobre todo en el sistema de transporte colectivo metro de la Ciudad de México, del que fue director desde el 16 de julio de 2015 hasta el 2 de marzo de 2018. Se trata del doctor Jorge Gaviño Ambriz, egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México con estudios en planeación y gestión metropolitana, así como política comparada en la Universidad Autónoma Metropolitana. De igual forma, realizó la maestría en Derecho Ambiental y el doctorado en Ciencias Ambientales, ambos en la Universidad de Alicante, España. Por otro lado, ha sido catedrático en la Universidad Hispano-Mexicana, la Escuela Nacional de Enfermería del ISSSTE y en el Instituto Politécnico Nacional. Incluso fue integrante de la Gran Logia Valle de México, de la cual fue designado como Gran Maestro y presidente de la Asociación Cultural Valle de México por el periodo de 1999 a 2002. Asimismo, el doctor Gaviño Ambriz fue presidente del Comité de Dirección del Distrito Federal del Partido Nueva Alianza y asambleísta por el mismo partido en la Sexta Asamblea Legislativa del Distrito Federal en el periodo del 2012 al 2015, donde participó como presidente de la Comisión Especial Investigadora de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México. Actualmente es vicecoordinador de la bancada del Partido de la Revolución Democrática en la segunda legislatura del Congreso de la Ciudad de México. Es el doctor Jorge Gaviño quien nos acompaña hoy en Perfiles del 6. Muy buenas tardes, bienvenidos a otra emisión más de Perfiles del 6 y en esta ocasión agradecemos la hospitalidad del doctor Jorge Gaviño Ambriz, quien nos recibe precisamente desde el recinto legislativo aquí en la Ciudad de México, en el Congreso de la Ciudad de México, y con quien vamos a charlar de diversos temas. Doctor, gracias por recibir a Canal 6 Televisión. Muy buenas tardes. Al contrario, el agradecido soy yo y un saludo al auditorio. Vamos a abordar diversos temas, pero algo que nos llama mucho la atención y con eso quiero iniciar, el clásico diputado, de traje, corbata, pero sabemos que usted es amante de la bicicleta, de la motocicleta, es parte de las actividades que usted fomenta, doctor. Bueno, me gusta mucho la bicicleta, básicamente pues subir a la montaña, tuve la oportunidad de hace varios años hacer en bicicleta en España, en el norte de España, todo lo que es el camino a Santiago de Compostela, partiendo de Jean-Pied-de-Port, atravesar los Pirineos y luego todo el norte de España hasta llegar a Santiago de Compostela en bicicleta, más o menos como 850 kilómetros, 900 kilómetros, muy interesante y básicamente, bueno, pues había pensadores que decían que la vida en bicicleta es completamente distinta. Sí, me gusta mucho la bicicleta. ¿Se puede transitar en una ciudad como la capital del país en bicicleta? Cada vez está mejor, realmente se están ganando espacios con el tema de los carriles confinados. Lamentablemente, toda la cultura del automovilista y ahora del motociclista no está en condiciones para dar seguridad absoluta al ciclista. Primero, en una situación de movilidad, se debe privilegiar al peatón, debe ser el centro de la movilidad, la gente que anda a pie. Luego, las personas, en ese orden, las personas que van en bicicleta. Posteriormente, las motocicletas y por último, los automóviles. El transporte público se debe de privilegiar también como medio de transporte. Entonces, yo creo que falta cultura en la Ciudad de México, pero creo que hemos venido avanzando, sobre todo en el tema de las ciclovías y todos estos apoyos gubernamentales. Sí, las ciclovías que han tenido un crecimiento en los últimos años, sobre todo en la parte céntrica, donde hay mayor operatividad, me refiero a la Alcaldía Cuauhtémoc, Benito Juárez, entre otras, pero creo que falta que se amplíe hacia otras delegaciones, hoy alcaldías, que están más en la periferia de la capital del país. Sí, y sobre todo, primero un aspecto cultural que debemos de fortalecer, de reforzar el cuidado al ciclista, tener más espacios para andar en bicicleta, más vías para andar en bicicleta y sobre todo también y seguir fomentando en la periferia
todo este tipo de transporte. La ventaja que tenemos es de que existe una gran superficie en la Ciudad de México que es plana, Sí. y que en estas partes de la ciudad podemos transitar sin mayor problema. Me llama la atención y les comparto este dato, el doctor me ayudará. Por cierto, ahorita que dijo de su recorrido en la zona sur de España, es doctor precisamente en políticas ambientales por la Universidad de Alicante, España, donde seguramente lo aprendido ahora se lleva a la práctica, ¿no, doctor? Bueno, es que el mundo está cambiando. No solamente con el asunto de la revolución industrial que hace un parteaguas en la historia del mundo, y ahora tenemos que revertir todo este daño que a partir de ese momento empezamos a vivir en la humanidad, y también nuestros compañeros de siempre, los animales, los insectos, han pasado pues situaciones muy complicadas, muy difíciles. Han desaparecido muchísimas especies y esta expertise en el aspecto ambiental pues nos sirve mucho para orientar políticas públicas que nos lleven a tener mejores normas, mejores leyes, que vayan más de acuerdo al cuidado del medio ambiente, que finalmente se traduce en el cuidado del ser humano, pero también de los animales y de todos los seres que nos acompañan en esta aventura de la vida. Y quiero retomar ese punto para ir con otros, doctor. Decía antes de entrar al aire de este pues capítulo penoso a propósito de temas de protección a animales que se suscitó hace algunos días aquí en el Congreso con Jesús Sesma del Partido Verde Ecologista, donde se pretende impulsar una medida pues que va en retroceso con el tema de la protección a los animales, doctor. Sí, lamentablemente hay intereses creados, por ejemplo, lo señalo concretamente con el tema de los toros, que finalmente ahorita hay un amparo, que está prohibiendo las llamadas fiestas bravas en la Ciudad de México, particularmente en Benito Juárez, en la alcaldía Benito Juárez. Y esto se está logrando precisamente porque la Constitución General de la República ha venido avanzando hacia el derecho de los animales. Esta ley que recientemente se está planteando no es conteste hacia el beneficio de los animales, al derecho de los animales, y por lo tanto nosotros vamos a oponernos. ¿En qué cosas encontramos así digamos, de bote pronto? Resulta que los alcaldes se les está dando facultades en este dictamen que pretenden aprobar, se le está dando facultades a los alcaldes para que puedan sacrificar a los animales que no los reclamen en un tiempo perentorio. Algo que quedó prohibido ya desde hace algunos años. Sí, en la sexta legislatura, que yo también era diputado, nosotros presentamos una iniciativa y se aprobó para prohibir a los servidores públicos sacrificar a los animales. Antes había estos famosos antirrábicos, en donde a los perros que no eran reclamados en un tiempo X, los electrocutaban. Y es terrible ver cómo electrocutan a un animal y desde luego el sufrimiento que les inferimos a estos animales es muy lamentable y no se puede permitir. Nosotros logramos revertir estas normas y está prohibido ahora en la Ciudad de México sacrificar a los animales y también los antirrábicos. Y ahora se está regresando a este concepto, autorizando a los alcaldes a poder sacrificar. Ellos le llaman eutanasia, pero finalmente es un sacrificio brutal hacia los caninos sobre todo y los gatos. El enojo de Sesma pudiera tener el trasfondo de un negocio que no se concretó. Bueno, yo no me atrevería a afirmar esto porque sería irresponsable de mi parte, no tengo los elementos para afirmar o negar esta situación, pero pues sería muy lamentable que fuera así. Es muy lamentable el enojo de una persona, porque finalmente cuando uno se molesta y pierde uno la razón, es porque precisamente no estamos procesando de una manera metodológica el pensamiento y esto nos lleva a la violencia.
cosa que nosotros debemos de erradicar siempre. Y en el caso con su papel como vicecoordinador, habrá a lo mejor pues ideas que no se llevan con algunos legisladores, pero no hay ninguna confrontación con grupos distintos al suyo, ¿o sí? No, bueno, este parlamento, un parlamento es precisamente la posibilidad de debatir ideas, de contrastar conceptos, de tesis, antítesis, que nos permiten discutir de una manera quizá también acalorada, pero siempre respetando a los demás, siempre respetando su punto de vista. Podré escucharte, pero de una manera respetuosa. No coincidimos, no pasa nada, finalmente es un diálogo entre pares, porque un diputado es un par, es decir, es igual a otro diputado, no hay jerarquías, es una situación horizontal la que debe de prevalecer y respetuosa sobre todo. Ahora, para la fracción del PRD, ¿cuáles son las prioridades que se tienen que sacar en las semanas y meses siguientes en el legislativo? Bueno, tenemos leyes constitucionales que no han sido aprobadas. Tenemos, por ejemplo, que discutir, ya se nos vencieron los tiempos en 2 o 3 ocasiones en todo lo que es la planeación urbana. La ley de planeación llegó tarde. La constitución de la ciudad señalaba una fecha concreta, se tuvo que cambiar, modificar la constitución, luego la ley llegó también retrasada y ahora otra vez estamos en problemas en el tema de la planeación urbana, todo lo que tiene que ver con uso de suelo, que tiene que ver con la planeación de una urbe como la nuestra que va hacia 30, 40 años. Entonces, estamos ahí con esa prioridad. Nuestra fracción estará muy atenta para tratar de impulsar este tema, pero también estamos hablando de derechos humanos. Hay varias leyes pendientes, varias iniciativas pendientes que tienen que ver con derechos humanos, desde luego los derechos de los animales que mencionábamos hace un momento. Tenemos que hablar de la ley de movilidad, tenemos que mejorarla, tenemos que cuidar que el reglamento sea un reglamento de avanzada. Nosotros no hacemos reglamentos, hacemos leyes, pero la ley nos dice el qué, el reglamento nos dice el cómo. El reglamento lo expide el Ejecutivo, nosotros expedimos la ley, pero es una ley, la ley de movilidad, que tiene que tener muchos cambios, entonces tenemos que buscar la forma de hacer coincidir estos conceptos. Serían ahí las prioridades donde estaría trabajando el grupo parlamentario. Estaremos ahí trabajando muy fuertemente, desde luego también pues el asunto de equidad y de igualdad de género, que el PRD ha sido pues garante y vanguardia en la ciudad. Usted sabe que todas las leyes de avanzada en los derechos humanos, en el tema igualitario, no solamente de hombre y mujer, sino de todos los seres humanos, pues el PRD siempre ha sido el que empuja este tipo de iniciativas. Sí, hay que recordar que la Ciudad de México fue de las impulsoras en este tipo de mecanismos que después se han extendido afortunadamente al interior de la República, pero se le conoce como una ciudad de avanzada en esa temática. Lo quiero llevar precisamente a movilidad, pero en el tema del metro, en el cual usted forma parte como consejo asesor. Usted fue director del metro hasta 2018 y el tema, pues lógicamente que cobra relevancia por los últimos acontecimientos, y queremos conocer, la audiencia quiere conocer temas más desde dentro, desde lo que se conoce de un experto como usted. De inicio, ¿qué lectura le dan los últimos acontecimientos que han sido muy recientes, muy frecuentes en los últimos días, donde lamentablemente se han suscitado accidentes y otro tipo de incidentes en el tema del servicio del metro, doctor? Lamentablemente, el metro está pasando en estos momentos por una etapa difícil, pero no solamente por situaciones de un deterioro natural que tiene a través de 53 años de existencia y que viene con las líneas 1, 2 y 3, sino también porque actores políticos de todos los partidos han tratado de llevar a convertir al metro en una arena política. En lugar de estar analizando técnicamente lo que le falta al metro, lo que necesita de inversión en el metro, de cómo podemos nosotros actualizar todos los sistemas de pilotaje automático, de cómo podemos adquirir más y mejores trenes,
de cómo podemos lograr más presupuesto para el metro. En lugar de eso, estamos buscando cómo perjudicar al contrario político a través de las denuncias, a veces absurdas, a veces reales, de lo que ocurre en el metro. Entonces yo lo primero que diría es de que tenemos que rescatar al metro de la arena política, que dar un golpe de timón e impedir que el metro sea escenario de contiendas políticas. Pero ¿cómo se podrá hacer eso cuando, en el caso de algunos de los actores políticos importantes, pues también andan en campaña intensa? ¿Cómo no empatar esas cosas cuando ocurren este tipo de acciones? Porque bueno, el metro ha sido un ejemplo muy claro de un crecimiento paulatino de todas y todos los mexicanos. El metro fue creciendo a través de recursos de la Federación. Es decir, los impuestos de la gente de Michoacán, de Yucatán, de Puebla, de Tlaxcala, de cualquier estado de la República, se veían reflejados en el metro porque la Federación invertía. Y luego cambiaron los gobiernos, cambiaron los sexenios y era un plan transeccional. Nadie se atrevía a decir que estaba mal el metro en un sentido de planeación o de herramienta. Ha sido ejemplo por muchos años a nivel mundial del buen servicio. Exactamente. Entonces, de pronto, tenemos un gobierno local, un gobierno federal, tenemos actores de los mismos partidos o de diferentes partidos que están buscando cómo quedar bien con la gente hablando del metro y a veces diciendo hasta torpezas y tonterías. El problema del metro, yo lo diría que son de dos términos. El problema técnico y económico. Si nosotros resolvemos el problema técnico del metro, es decir, buscamos la forma de que lo que está operando en el metro se apuntale, se fortalezca y llegar a nuevas tecnologías, actualizando todos los sistemas, paulatinamente invirtiendo más, haciendo que el Estado de México participe también en el subsidio del metro. El Estado de México moviliza de habitantes del Estado de México hacia la ciudad y de la ciudad al Estado de México 1 millón de pasajes diarios, pero no participa en el subsidio. El pasaje del metro está subsidiado. Es decir, el servicio lo brinda la capital del país con los habitantes del Estado de México, pero quien invierte solamente le queda la responsabilidad a la Ciudad de México. A los capitalinos. Antes no, antes la Federación era la que invertía, la Federación daba los recursos y pues finalmente eran recursos de todos los mexicanos y se beneficiaban particularmente gente de la ciudad y del Estado de México. Pero ahora solamente el subsidio lo participa los citadinos. ¿De dónde sacamos los recursos? Pues de los impuestos de la ciudad. De lo que ocurre en la Ciudad de México, los recursos fiscales, parte de esos son los subsidios. Una pregunta en ese tema, porque a veces también la desinformación o la gente no tiene los datos completos y se genera una idea. Por ejemplo, muchos dicen, es que somos millones los usuarios de a 5 pesos, pues seguramente son millones de pesos. Son millones de pesos. Claro. ¿Dónde está ese dinero, además de la publicidad? ¿Hay cómo explicarle al usuario del metro cuánto se destina, cuánto ingreso promedio recibe el metro y cuánto se le destina? Pues esa es una pregunta muy interesante que hay que contestar también con claridad. En primer lugar, yo no voy a decir que hay que aumentar el pasaje, o sea, porque luego se confunde y dicen, es que Gaviño quiere que se aumente el pasaje. No. El pasaje se aumentó en el 2013 de 3 a 5 pesos. De 3 a 5 pesos. Yo llegué en el 2015, o sea, 2 años después. Cuando ya estaba el aumento. Del aumento del pasaje. Yo lo recibí en 5 pesos, lo dejé en 5 pesos y ojalá se siga en 5 pesos mucho tiempo. Pero hay que decir qué pasa con ese dinero. El metro, para hacer funcionar el metro, se necesita pagar a cerca de 13,000 trabajadores. Todos ellos tienen un sueldo. Hay que comprar refacciones, llantas, refacciones cotidianamente para que funcione. Hay que pagar la energía eléctrica. La energía eléctrica cuesta 2,000 millones de pesos en términos redondos al año. Lo que paga el metro de energía eléctrica es de los principales consumidores del país de energía eléctrica. Y ese dinero hay que pagarlo. O sea, el metro no funciona gratuitamente con la energía, hay que pagar la energía. Y tiene un sinnúmero de gastos, y entre más líneas tenga el metro,
más caro resulta operar el metro. No es lo mismo operarlo con una línea que operarlo con 12 líneas y que además usted pague un solo boleto y pueda, digamos, trasladarse 200 kilómetros de distancia entre un punto y otro. Porque usted puede viajar todo el día. De oriente, poniente, sur. Estar todo el día viajando y le va a costar 5 pesos. En cambio al metro le cuesta 15 pesos su boleto. Ese tendría que ser el costo real. El costo real son 15 pesos, de 13 a 15 pesos. Y el usuario paga 5 pesos. ¿Quién paga la diferencia? ¿En promedio cuántos? ¿Son 3.5 millones de usuarios? Ahorita sí son 3.5 porque bajó, debe estar ahorita como en 4 millones porque ya está funcionando parte de la línea 12, entonces más o menos está funcionando con 4 millones de usuarios diarios. Yo llegué a movilizar en el metro a 5 millones de usuarios. Cuando estaba la línea 12 completa. Cuando estaba todo completo, más o menos 5 millones. Pero cuando funciona todo, los gastos aumentan también y se tiene que pagar. Entonces, si el pasajero paga 5 pesos, 5 pesos paga la ciudad de subsidio, o sea, le traslada al metro dinero para que opere, 5 pesos. Pero hay otros 5 pesos, ¿quién los pone? Esos se ponen por el deterioro del metro. En lugar de comprar 100 llantas, va a comprar 50 porque no le alcanza para comprar 100. Entonces se van haciendo gallitos las llantas, digámoslo así. O en lugar de hacer la revisión del sistema de metro cada 500,000 kilómetros, una revisión general, se hace cada 800,000 kilómetros, entonces acarcacha el sistema. Es decir, ¿quién paga la diferencia? Pues la paga el deterioro del sistema. El propio metro empieza a perder capital. Y más o menos en ingreso promedio, ¿cuánto se ingresa el metro en venta de boletos, por ejemplo? Bueno, en un cálculo son 3,5 millones, le multiplicamos por 5 pesos, eso es lo que recibe diariamente, y el egreso pues debería ser mayor, porque también el gobierno aporta, pero no aporta lo suficiente. ¿Cuál es la salida? Bueno, la salida nosotros estamos proponiendo que el gobierno federal otra vez empiece a aportar recursos. Si no queremos subir el pasaje, no hay otra más que el gobierno federal empiece a aportar y el Estado de México aporte subsidio también. Ese tema del aporte del Estado de México no se trató, porque hasta donde recuerdo hay una comisión que es de asuntos metropolitanos, donde tienen que ver el tema del agua, el tema de la seguridad. ¿No entra ahí esa parte del Estado de México? Sí, debería ser tratado por una comisión metropolitana que existe en la Cámara de Diputados local y de la ciudad para encontrar pues una forma de que nos apoyen, porque solos no podemos. Tiene que apoyarnos la Federación y nos tiene que apoyar el Estado de México si queremos revertir el deterioro del metro. Ese sería mi comentario. Yo he insistido siempre en eso. Yo espero que ya anunció el presidente de la República ahora, después del tema del accidente lamentable que hubo, que la Federación va a apoyar y que va a apoyarle y que le va a entrar fuerte al apoyo del metro. Eso seguramente se va a ver reflejado en los próximos meses y años, ese apoyo que pueda dar el gobierno federal y el del Estado de México. Los avances que ha hecho la investigación en torno de estos incidentes, en uno de ellos advierte pues que hay robo de cable, algunos tornillos los aflojaron. También está ese tema que se tiene que investigar y donde puede haber pues ahí sabotaje, como se ha dicho. Bueno, eso lo está investigando la Fiscalía de la Ciudad. Ellos tienen carpetas ya en indagatoria. Yo lo que le diría es de que sí han aumentado los incidentes atípicos que le han llamado, que son incidentes fuera de lo normal. Por ejemplo, que se encuentren tornillos flojos, o por ejemplo que lleguen y corten cables de energía eléctrica y se lleven 50 metros, 100 metros de cable, que tiene un peso muy importante, un peso de cable del calibre que se llevan de cobre, pues son 2 pulgadas de diámetro. Imagínese usted, 1 metro debe de pesar 10 kilogramos, para llevar 50 metros estamos hablando de media tonelada. ¿Cómo se moviliza media tonelada de cable por 2 personas? Pues eso es imposible. Entonces debe de estar participando pues un grupo delincuencial que hay que investigar y que hay que detener. Lo tiene la Fiscalía ya en investigación. Correcto.
hay posibilidades de que este servicio que actualmente se tiene se expanda más con base en su experiencia. Pongo el ejemplo muy claro, se iba a extender en un inicio, o esa era la idea original, hacia la zona oriente del Estado de México, que es donde habita el mayor número de población en municipios tan poblados como Nezahualcóyotl, como lo es Chalco, Valle de Chalco, Ixtapaluca. Ya no se hizo, ahora se hará un trolebús. Sí, sin recursos no se puede hacer más metros, más líneas del metro hacia otros puntos, doctor. Sin recursos no se puede. O sea, a lo mejor con recursos se puede, pero lo que sí es seguro que sin recursos no se puede crecer en el metro. Lo que hay que hacer es tener una inversión importante en el metro para mejorarlo, para apuntalar todos los sistemas. Estamos trayendo ya nuevos pasajeros con el cablebús. Se van a fortalecer también los traslados con el trolebús elevado, que tiene un gran éxito. Con el tema de Metrobús y también del Estado de México hacia el metro. Todo esto se está fortaleciendo. Yo creo que hay que apostarle ahorita a la intercomunicación entre todos los medios de transporte para hacer más fácil el traslado de las gentes. Y sí, hay que crecer hacia Chalco, desde luego, se está haciendo, ya hay planes concretos, se está trabajando, porque hay una gran presión urbana que está pidiendo una movilidad de ida y vuelta. Sí, hay gente que nos desplazamos y son 3 horas de venida a la Ciudad de México, 3 horas de regreso. Estamos hablando de unas 6 horas promedio que el usuario pues tiene que invertir en ese tiempo, ¿no? Lo quiero sacar un poquito del tema político. Le decía que es sobre el tema de perfiles. Sabemos que usted es amante de la música clásica, le gusta leer mucho, y a nuestros invitados por lo general les pedimos que nos compartan una recomendación de alguno de los libros más recientes que usted haya leído. ¿Y cuál sería esa recomendación, doctor? Bueno, a mí me gusta leer, básicamente, me he detenido mucho tiempo en los clásicos. A ustedes, de los más nuevos, pues no, uno tiene muy poco tiempo para leer. Si nosotros leyéramos, digamos, un libro cada 15 días, que sería una velocidad, digamos, rápida para leer un libro cada 15 días, no podríamos en toda nuestra vida leer a los clásicos. Entonces, hay que leer a los clásicos o a los mejores clásicos, o con los mejores clásicos, para tener una cultura cuando menos básica. Y desde luego leer las noticias, porque las noticias dicen que la política de hoy es la historia del mañana. La historia de hoy fue la política de ayer. Entonces, si nosotros leemos las noticias, estamos atentos a lo que ustedes puedan ir comentando diario, pues estamos también haciendo cultura, porque estamos viviendo y leyendo lo que fue, lo que será la historia del mañana. Entonces tendremos una cultura media. Pues, ¿qué libro les recomiendo? Bueno, pues yo recomendaría, por ejemplo, a los jóvenes que no se pierdan a Hermann Hesse, por ejemplo, Lobo Estepario, Demian. Si quieren un poquito de historia, pues que lean Historia de México. Es muy importante conocer la historia de México, conocer la historia universal. Hay libros muy accesibles para leer Historia Universal. Tenemos que tener la historia de México, la historia universal, para ver la ubicación que tenemos en el mundo. Entonces, pues hay que leer de todo. Hay que leer novela histórica, me gusta mucho. La novela histórica, me gusta mucho, reitero, los clásicos, todas las historias de clásicos nos hablan de la vida humana, y esto es muy importante. Y luego también ver el derecho a los animales en el contexto que estamos viviendo. Nosotros pensábamos que éramos el centro de la creación, y ahora que nos estamos dando cuenta de que los animales y nosotros tenemos cierta igualdad, somos iguales, no tenemos por qué tratar a un animal como si fuera nuestro subordinado. En el sentido, somos compañeros de camino, debemos ser también compañeros del itacate. Sabemos que tiene usted por ahí una mascota muy querida. Sí, tengo una perrita que rescatamos de en Oaxaca,
del cerro, era una camada que nació ahí en el monte y que estaban, es una cruza como medio de labrador y de perros más chicos. ¿Cómo se llama? Se llama Kali porque es negra. Entonces le puse Kali como es la diosa hindú, que es de color, y le puse Kali porque también representa un poco el inframundo. Cuando está usted alejado del recinto, de eso, en sus ratos libres, además de la música, la lectura, ¿qué le apasiona más, doctor? Pues mire, la meditación también, o sea, un poco el no estar entre los seres, o sea, la soledad es un poco parte de nuestro ser que no disfrutamos y que no aprendemos a vivir. A veces la meditación, el no estar en el ruido, eso me gusta mucho. No mucho tiempo, pero me gusta mucho. O sea, vivirla un poco, ver dónde estamos parados, ver hacia adentro nosotros. Finalmente, hace unos días acudimos a una reunión en esta coalición que sumaron PRD, PAN, PRI para las elecciones del Estado de México, Coahuila y lógicamente también para lo que vendrá para 2024. En el caso del PRD, Jesús Zambrano decía que tendrán que abrirse las candidaturas a personajes de un alto perfil, a la sociedad, más allá de los partidos políticos. Y la pregunta que le hago es si le inquieta, si por ahí en su posibilidad o en su intención en mediano plazo está contender por la Ciudad de México. Bueno, a mí me gustaría mucho participar en ese tipo de ese nivel de candidaturas. Para mí sería un sueño, me encantaría, pero hay que tener los pies muy bien puestos en la tierra. Vamos a ver si se dan las alternativas y las posibilidades. Finalmente la política y la política con los pies en la tierra es hacer las cosas que son posibles. Hay que intentar lo imposible para lograr lo posible, pero siempre con los pies muy puestos en la tierra para saber qué es lo que tenemos posibilidades de hacer. No sé, sí me gustaría. No estoy muy de acuerdo en que las cúpulas se pongan allá, de acuerdo que nos digan, oiga, aquí en la ciudad le toca al PAN, por ejemplo. En eso yo no estoy de acuerdo. A mí nadie me ha preguntado. ¿Quién sabe qué va yo a hacer? Se lo digo honestamente, porque yo no estoy de acuerdo que de pronto, sin platicarlo, nos digan, usted como militante del PRD le toca apoyar a alguien del PAN. Primero, yo preguntaría, ¿cuándo me tomaron en cuenta? Número uno. Número dos, ¿quién del PAN sería? Porque yo no voy a apoyar ciegamente por una disciplina de partido, entre comillas, a alguien que no sé quién sea. Porque decía alguien también, si yo no tengo el derecho de sentarme con quien yo quiera, cuando menos tengo el sagrado derecho de no sentarme con quien no quiero. Entonces, aquí lo que yo diría es, vamos a ver qué viene. De entrada no estoy de acuerdo que la cúpula de pronto decidan a mi nombre. Eso no es democrático. Cuando menos nos tienen que juntar en una asamblea, decir, señores, tenemos esta idea, si no vamos juntos no ganamos, tenemos que apoyar a este partido por estos motivos, no es el que diga el PAN. No estoy de acuerdo, es la primera vez que digo esto, en este sentido, y le agradezco mucho la pregunta. Muchísimas gracias, ha sido un placer platicar con usted de diversos temas y gracias por la hospitalidad. Al revés, el agresor soy yo, un saludo al auditorio y un saludo a todos los televidentes que yo sé que son muchos en el Estado de México o en la Ciudad de México. Saludos cordiales. Con ello nos despedimos, muchísimas gracias por acompañarnos. Esto fue Perfiles del 6 y nos vemos la próxima semana.